Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas y a todes. Bienvenidos al primer panel del 9º Congreso Nacional de Geografía de las Universidades Públicas. Estamos muy agradecidos de poder estar acá, particularmente yo, moderando esta mesa que lleva como título Diversidades, Espacios y Políticas de Inclusión, que reúne a 4 investigadores jóvenes que nos van a presentar estudios muy potentes e innovadores en temas y enfoques para nuestro campo disciplinar, estudios que considero a términos personales y políticos urgentes en los contextos que atravesamos como país y como región, así que será muy grato escuchar a nuestros colegas. Y una particularidad a destacar de quienes tenemos aquí en este panel es que son investigaciones que articulan y se construyen en vinculación con diversas organizaciones y comunidades, es decir, investigaciones que parten de problemas, sujetos y comunidades en los territorios para luego pensar cómo generar conocimientos potentes para interpelarnos en estos tiempos. Nos van a acompañar hoy, que les voy a ir presentando a medida que les toque su momento de la exposición, Francisco Fernández Romero de la Universidad de Buenos Aires, José Ignacio Larreche de la Universidad Nacional del Sur, Lucas Paladino de la Universidad Nacional de Córdoba, Pilar Cabré de la Universidad Nacional del Litoral y mi nombre es Carolina. Vamos a arrancar entonces con la presentación de Fran. Francisco es licenciado y doctor en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Su tesis abordó la exclusión de personas trans y con discapacidad en los espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires y los movimientos sociales que buscan subvertir ambas formas de opresión. Integra el grupo de estudios Geografías Emergentes, Políticas, Conflicto y Alternativas Socioespaciales. Actualmente es becario postdoctoral del CONICET y asimismo se desempeña como docente en el Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de esta casa de estudios y en la Maestría de Estudios y Políticas de Género de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. La presentación que nos va a compartir Francisco se llama Interrogando las geografías capacitistas y cissexistas. Y ahora pero no, allá por este lado. Bueno, ya nos acomodamos, así que gracias por la paciencia. ¿Se escucha sobre todo del fondo? Sí. Bien, gracias. Cualquier cosa me avisan si se empieza a escuchar abajo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias, Caro, por la presentación y muchas gracias a los organizadores por el inmenso trabajo de este congreso y también gracias a los copanelistas por esta oportunidad de pensar juntos, ¿no? Que es quizás una de las mejores formas de pensar. Entonces, para empezar con esta exposición, como dijo Carlos, se titula Interrogando geografías capacitistas y cissexistas y pensaba quizás, antes de proseguir, definir estos dos términos, porque quizás no tienen por qué conocerlos si no trabajan en estos campos. El capacitismo y cissexismo en ambos casos se trata de ejes de opresión o de desigualdad. En el caso del capacitismo es la desigualdad esta jerarquía que establece como que las personas sin discapacidad serían superiores, mejores que las personas con discapacidad. Y en el caso del cissexismo es bastante análogo, pero respecto a las personas trans, travestis, no binarias, ¿no? Como si las personas que somos trans, travestis o no binarias fuéramos o inferiores o menos normales que las personas que son cis, que no son trans. Entonces voy a empezar por resumir un poco de mi tesis doctoral, pero lo interesante de la propuesta de este panel era que era un poco poner en diálogo nuestras tesis, pero también algunas reflexiones un poco más amplias. Pero bueno, empezando por la tesis, se tituló así como aparece en la presentación, Transeúntes Inesperades, exclusión socioespacial de las feminidades trans y de las personas con discapacidad en los espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Fue dirigida por la doctora Mariana Arseno, codirigida por la doctora Fernanda Sussman y tuvo el apoyo fundamental en un sentido material del CONICET, que fue una oportunidad realmente grandísima y que en este contexto espero realmente que siga existiendo para los colegas que vienen más adelante.
Yo entiendo que en general cuando presento esta investigación, a primera vista resulta un poco confuso porque estudié ambos grupos sociales tan distintos entre sí. Y en general creo que se empieza a entender un poco mejor cuando explico cómo llegué a ambos casos. Yo en verdad había empezado estudiando el activismo de personas con discapacidad motriz o visual en su lucha por lograr espacios públicos más accesibles acá en la ciudad de Buenos Aires. Pero mientras tanto yo estaba en un archivo que se llama Sexo y Revolución de activismos LGBT y feministas, donde esto fue hace 5 o 6 años, 6, 7 años, donde empezaba a revisar materiales de la historia de los activismos travestis trans argentinos, y como geógrafo me llamaba mucho la atención ver que, al menos acá en Buenos Aires y alrededores, el mismo surgimiento del movimiento travesti en particular, medio que era un movimiento por el derecho a la ciudad, podríamos decir. No lo hubiesen llamado así en ese momento, por supuesto, pero al igual que las personas con discapacidad motriz o visual encontraban barreras físicas, materiales en el entorno, las travestis y mujeres trans, sobre todo en ese momento, encontraban como barrera un edicto policial, una forma de contravención que estuvo vigente hasta el 98, que era, se prohibía el uso de ropa del sexo opuesto, entre comillas, en la vía pública. Entonces, en ambos casos eran barreras muy distintas, pero eran barreras que en ambos casos hacían a dificultar el acceso al espacio público, que en verdad uno puede ver diferentes formas de desigualdad en el espacio público por racismo, sexismo, homofobia, pero en estos dos casos era tal el nivel, sobre todo, quizás no tanto hoy en día, pero hasta hace algunos años, era tanto el nivel de barreras existentes que en muchas anécdotas aparece la dificultad hasta de llegar a la esquina a comprar el pan o cruzar la vereda para ir a la otra esquina. Entonces, bueno, terminé, gracias a mis directoras que también tuvieron la imaginación de poder ver cómo, bueno, son ambos movimientos que luchan por barreras muy distintas, pero que hacen al acceso cotidiano al espacio público. Entonces, la tesis buscó entender cómo en el espacio público no solo es un lugar donde se reflejan o donde suceden el cissexismo y el capacitismo como si existieran de forma aespacial, ¿no? De forma previa al espacio, sino que es un espacio, la dimensión espacial en sí misma, donde se produce y se reproduce la exclusión socioespacial de ambos grupos sociales. Porque realmente es muy difícil poder llevar adelante la vida cotidiana sin el espacio público, porque ya sea porque es difícil llegar de un punto A a un punto B, llegar al lugar de trabajo, de estudio, la casa de un amigo, o porque no se puede usar el espacio público en sí mismo como lugar de paseo, de disfrute, de conocer a otros, militar políticamente o simplemente aparecer ante la sociedad y ser viste como parte, como alguien que existe socialmente. Por suerte también el espacio puede tener el rol opuesto, no solo de reproducir desigualdades, sino también transformarlas. Y creo que las organizaciones de ambos colectivos han sabido ver esto, han sabido, por eso en ambas organizaciones en cierto momento de su historia han centrado tanto el acceso al espacio público como precondición para acceder a todos los demás derechos. Y al hacer eso, por ejemplo, bueno, al hacer eso no solo produjeron un espacio público más inclusivo para ellas mismas y que entonces logró subvertir en cierta medida la exclusión de ambos colectivos, aunque falta también un montón en otros planos, sino que se ha producido un espacio público que es más inclusivo para todas las personas. Acá en Buenos Aires, por ejemplo, quienes vamos a la feria con Changuito todas las semanas, usamos las rampas que hay en todas las esquinas. ¿Y por qué están? Porque hubo activistas que eran personas con discapacidad motriz que durante años lo demandaron, y eso muchas veces no nos damos cuenta, o quienes llevan carrito de bebé, por ejemplo, también lo usan. En el caso de las organizaciones travesti trans, no solo lograron derogar este edicto policial contra el travestismo, sino también al autonomizarse la ciudad de Buenos Aires y cambiar la legislación contravencional, lograron ponerle cierto límite matizado, ¿no? Pero cierto límite al poder policial arbitrario en el espacio público, lo cual también afecta a otros colectivos, ya sea porque se manifiestan en el espacio público, porque trabajan como vendedores en la vía pública, o muchísimos otros usos del espacio público que son objeto de represión policial. Y creo que ambos tipos de organizaciones, ambos movimientos, sin ser necesariamente geográficos, creo que coincidirían con esta frase de López de Sousa, que es que pretender cambiar las relaciones sociales sin cambiar la organización espacial sería más que inútil, un verdadero contrasentido, ¿no? Y para pasar ya un poquito más, cada vez un poquito a una escala un poco más amplia en las reflexiones, este panel proponía que pensáramos qué desafíos vemos en la disciplina o en el contexto social más amplio, y me lo tomé como oportunidad para repasar un poco qué sucedió a lo largo de los años de la tesis, que bueno, defendí en febrero de este año,
Y creo que en la disciplina lo podemos pensar en dos ámbitos. Primero podemos pensar en estos temas como objeto de estudio, y yo creo que ahí se ve que bueno, ambos temas, los temas de geografías trans, geografía de la discapacidad, siguen siendo bastante marginales o minoritarios, pero creo que se ha logrado consolidar la idea de que existe tal cosa como una geografía trans, travesti, no binaria, una geografía de la discapacidad. Y yo creo que sobre todo lo veo más en el tema de discapacidad, porque las primeras veces que presentaba algo de discapacidad en congresos de geo o de otras ciencias sociales, en mesas de derecho a la ciudad, disputas políticas por el espacio, como que había cierta confusión de qué hace algo de discapacidad fuera de una mesa de salud, por ejemplo. Y creo que ahora queda mucho más claro por qué la discapacidad es algo de relevancia geográfica, o para las ciencias sociales más en general. Y creo que en ambos casos también podemos ver que hubo cierto giro metodológico de no solo estudiar a las personas trans o a las personas con discapacidad como objeto, incluso a veces exótico, ¿no? Como objeto extraño, sino dar vuelta a la lupa y mirar qué hay en la espacialidad que hace extraños estos cuerpos, que los discapacita, que los excluye, que los hace como excluidos de la sociedad. Pero también me parece que sería interesante que pensáramos en otro aspecto de la inclusión de estos temas en la disciplina, que es más que el tema como objeto de estudio, a quienes imaginamos dentro de nuestra disciplina, en el rol de estudiantes, de docentes, de investigadores, de lectores de nuestros textos. Y acá yo creo que veo que si con la discapacidad creo que hubo un avance muy rápido en los últimos años. Acá creo que es un poco al revés. En estos segundos de a quienes imaginamos dentro de nuestra disciplina, hubo un cambio mucho más rápido y más notorio en lo trans. Entonces, de vuelta, para traer un ejemplo, hace unos años quizás empezaba a haber los primeros congresos donde, en las mesas donde se exponía en ciencias sociales, no tanto en geografía, quizás más en ciencias sociales, mesas donde se exponían trabajos sobre personas trans, travestis, no binarias. Me acuerdo de las primeras donde, por ejemplo, primero quizás nos llamaban a personas trans como comentaristas y después ya participábamos como ponencistas o como organizadores de mesas. Y me acuerdo que las primeras veces capaz, me acuerdo sobre todo una investigadora que se quedó un poco en shock porque ella investigaba travestis hacía mucho tiempo y de repente le iba a comentar una travesti. Y como que nunca se había imaginado que su objeto de estudio iba a ser su lectora primero y su interlocutora intelectual en segundo lugar. Y creo que esa historia ya quedó medio anacrónica hoy. Yo creo que hoy está instalado. Por ejemplo, cualquiera que trabaje en geografías trans o de género va a conocer a Marce Gutiérrez, que es una antropóloga, medio geógrafa, salteña, travesti. Y creo que en ese sentido se logró cierta justicia epistémica de reconocernos como sujeto de producción de conocimiento y no solo objeto de estudio. Pero en discapacidad, la verdad que con esto falta muchísimo más. Quizás quienes trabajamos en geografías de la discapacidad o desde otras ciencias sociales con el tema, hacemos un esfuerzo cada vez mayor para hacer accesibles nuestras producciones, por ejemplo, tratar de nuestras producciones escritas que aparezca una descripción de las imágenes, por si alguien ciego lee con un lector de pantalla. Pero la realidad es que en verdad debería ser algo que nos convoque más allá de nuestro tema de estudio, porque si viene un estudiante o una futura investigadora con discapacidad, no tiene por qué necesariamente estar trabajando en temas de discapacidad, ¿no? Entonces tiene que poder ir a un aula de geografía industrial, de geomorfología, leer textos de cualquier área de esa disciplina. Me hace acordar a Doreen Massey, que decía: quiero geógrafas feministas en la geología, quiero geógrafas feministas en geografía económica, no solo en la geografía de género. Pero la realidad es que esa accesibilidad solo va a pasar si la hacemos entre todos. Y destaco esta rampa que está acá, que está por insistencia del programa de discapacidad de esta facultad, porque se iba a recibir, no me acuerdo de cuál carrera, una persona que usaba silla de ruedas, y la primera idea fue, bueno, que reciba el diploma acá abajo. Total son 40 centímetros de diferencia, pero esos 40 centímetros la verdad que hacen una diferencia simbólica muy grande, y se logró esta rampa que es un mamotreto, pero que hace que, y si el día de mañana hay un docente que usa silla de ruedas, también va a poder venir acá y presentar. Y para ir haciendo un zoom un poco hacia afuera cada vez mayor, quería traerles esta frase de Loana Berkins: cuando una travesti entra a la universidad, le cambia la vida a esa travesti, pero cuando muchas travestis entran a la universidad, le cambian la vida a toda la sociedad. Y en realidad me gustaría ir cerrando con una reflexión que vaya no solo más allá de las puertas de nuestra disciplina, sino más allá de las puertas de nuestras universidades. Porque creo que esta frase podría aplicarse ya unos años después de que la pronunciara Loana Berkins. Se podría aplicar a una situación actual en la cual vemos cupos laborales en el empleo público. El cupo laboral de discapacidad existe ya hace muchas décadas gracias al trabajo de organizaciones de personas con discapacidad como el Frente de Lisiados Peronista, la Unión Nacional Socioeconómica del Lisiado. De hecho, el cupo laboral ese era
en un inicio también para el sector privado, pero fue una de las primeras leyes de la dictadura derogar la parte del sector privado y en el sector público reducirlo bastante. Pero en los últimos años sí se viene activando bastante los cupos laborales en el empleo público en distintas jurisdicciones del Estado para personas trans, travestis, no binarias. Y dentro de mi comunidad yo veo muy claro lo que decía Luana, veo muy claro esto primero. Cuando una persona trans entra a un empleo formal, le cambia la vida a esa persona, pero radicalmente. Y me da como escalofríos porque realmente como que lo veo. Y en los últimos muy pocos años de repente pienso en mis amistades hace 5 años, 2 años, pienso en mis amistades ahora y que tienen trabajo, tienen aportes, tienen obra social. Y me entusiasmaba mucho en mi investigación postdoctoral que recién empiezo, tratar de mirar un poco la segunda parte de la frase de Luana. Ver, bueno, cuando muchas personas trans, travestis, no binarias entran a los entornos laborales, cómo cambian esos espacios, ¿no? Y cómo, sobre todo porque en el empleo público muchas personas entran en espacios de atención al público como hospitales, como oficinas de trámites, entonces cómo a través de cambiar esos espacios también se logra cambiar la sociedad y se logran cambiar las relaciones sociales en torno donde se insertan las personas trans en general. Y de repente, el lunes pasado, este futuro que este presente, este futuro que yo quería seguir estudiando se volvió muy incierto, más que incierto diría un panorama ominoso, donde no sabemos qué va a pasar con los trabajadores estatales en general, y mucho menos sabemos qué va a pasar con quienes entraron por cupo, porque uno podría decir, bueno, puede ser que sea un paraguas, que sea una trabajadora protegida, pero también puede ser una flecha roja, ¿no? Que señale como acá hay una trabajadora o un trabajador o una trabajadora potencialmente indeseable. Y no lo pienso solo en qué pasa si hay despidos, por ejemplo, sino también más allá de cómo actúe el Estado en sus distintas jurisdicciones y niveles, qué pasa con la reacción conservadora actual que hace que resurjan muchos ataques hacia personas LGBT en general, o que resurja como esta idea del sujeto, esta exaltación del sujeto neoliberal hipercapaz, independiente, autónomo, que en realidad no existe y que es imposible porque todas las personas vivimos en interdependencia y apoyándonos en nuestro entorno social, en nuestro entorno material, pero que es una imagen que también sirve para reforzar jerarquías capacitistas y que puede hacer que se señale como, bueno, este es una trabajadora que no es productiva, ¿no? Y realmente no quería terminar con una pregunta así, entonces quería terminar con esto porque son la clase de imágenes que a mí me dan algo de esperanza, si se las extiendo a ustedes, a ver si a ustedes también se lo dan. Primero me da esperanza saber que somos cada vez más, de hecho con un compañero, también becario de CONICET, también transmasculino, que es economista, venimos estudiando la cuestión de las personas que entran por cupo laboral y me reconforta mucho saber que somos ya más de una persona, a veces en la misma habitación, trabajando sobre el mismo tema, porque me acuerdo el primer congreso que estaba José, el primer congreso al que fui donde había otra persona trans, fue en Tandil, el Congreso de Geografía y Género, que estaba Marce Gutiérrez, a quien ya les mencioné, y que la verdad que eso nunca me había dado cuenta hasta ese momento, como la soledad inmensa de no haberse topado nunca jamás con alguien trans en algún congreso que no fuera quizás como para contar su testimonio. Y saliendo del ámbito de la investigación, mi esperanza tiene que ver con estas imágenes que les describo. La foto de la izquierda es de Orgullo Disca, que es una organización de acá de Buenos Aires, en una de las últimas marchas del orgullo. Y la foto de la derecha, esto de lo que vemos es una bandera trans en Plaza de Mayo, y quizás es particularmente simbólica esta movilización porque fue el lunes de la semana pasada. Ya estaba planeada, era una marcha por el Día de la Memoria Trans, que se celebra todos los años. Pero de repente, justo quedó menos de 24 horas después del balotaje. Entonces yo creo que fue posiblemente una de las primeras expresiones masivas, porque realmente hubo mucha más gente de la que hubiera esperado, porque muchas personas se ve que necesitábamos y queríamos salir a expresar nuestro enojo, nuestra tristeza, estar juntos, pero también volver a juntar fuerzas y mostrar un espíritu de lucha. Y bueno, espero que les sirva también a ustedes como me sirve a mí, como esperanza, y que se sumen también y que nos sumamos entre todos como geógrafos y desde nuestra disciplina a aportar a estas luchas. Así que bueno, muchas gracias.
Bueno, Fran, muchas gracias. La siguiente exposición está a cargo de José Ignacio Larreche, como ya lo presenté. Es licenciado en Turismo y doctor en Geografía por la Universidad Nacional del Sur. Su tesis doctoral se tituló Geografía de las Sexualidades en un espacio no metropolitano de Argentina, el caso de Bahía Blanca. Realizó la diplomatura superior en Diversidad Sexual y Derechos Humanos de la Claxo. Es docente del Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur y sus principales líneas de interés y trabajo son la geografía de las sexualidades, geografía urbana y geografía del turismo desde el enfoque cultural y situadas en espacios no metropolitanos. Lo que hoy nos va a compartir José está titulado como Geografía de las Sexualidades no metropolitanas, investigar, investigarse e investigarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias Caro por la presentación, gracias al Instituto de Geografía de la UBA, gracias a quienes pensaron en esta mesa, en este panel, mejor dicho, porque es un congreso cuyo lema habla de la inclusión, entonces este panel era muy necesario en un tiempo como el que está corriendo. Bueno, como bien dijo Carolina, para quienes no me conocen, soy oriundo de Bahía Blanca, una ciudad en el sur de la provincia de Buenos Aires, de casi 350.000 habitantes, y una ciudad con una historia bien particular. Fue denominada por muchos historiadores como la Liverpool del Sur, la California del Sur. Llegó a ser denominada la futura capital, ¿sí?, de la provincia de Buenos Aires, perdiendo en su disputa con la ciudad de La Plata. De hecho, el principal medio de comunicación de la ciudad se llama La Nueva Provincia porque quedó todavía ese resabio y esa nostalgia de haber sido una gran capital, un centro de gran progreso. Esto de alguna manera contextualiza geográficamente una investigación que tiene una base en la geografía cultural. Esta ponencia, para adelantarles, va a tener un recorte. Esta tesis doctoral se apoya en la geografía cultural y no en la geografía política o radical, o en otros términos lo que se denomina la geografía feminista. La geografía cultural en este sentido aporta otros matices, otras miradas, otros enfoques que tal vez la geografía social por sí sola no alcanza a denominar. Conocemos las diversidades desde la condición de la posmodernidad de David Harvey, desde los textos de Edward Soya. Sin embargo, en los últimos, diríamos, el año pasado, defendimos con Francisco las primeras tesis doctorales vinculadas a diversidad sexual en la geografía argentina. Es decir, hace mucho se habla de estos temas, sin embargo, han sido pocos los investigadores y las investigadoras quienes se han apropiado de un proceso de investigación tan arduo y largo. En este caso, en una ciudad que no es Buenos Aires. Toda la ponencia va a ser en esta clave no metropolitana para entender los desafíos que también suponen estos temas en lugares que no son las grandes metrópolis. Bien, la ponencia se organiza en tres pasos, como les dije, no metropolitanos o desde una situacionalidad no metropolitana. Investigar, investigarse e investigarnos se pueden relacionar con tres tipos de escalas de análisis. La escala del sujeto como investigador, la escala del sujeto que es investigado y, en una escala más grupal, porque yo estudié grupos gays y de lesbianas, y la escala social, de la que habla el investigarnos, ¿sí? De hecho, me parece conveniente aclararles que el objetivo de mi tesis doctoral fue estudiar el capital espacial de sujetos identificados como gays y lesbianas en la ciudad de Bahía Blanca. Dentro de todo ese abanico de sexualidades, yo recorté en esa sigla GL, no de la sigla LGBT, porque dentro de esa sigla hay mundos muy diferentes, muy complejos y específicos. Por lo tanto, el recorte es también a modo de respetar la complejidad de la diversidad sexual. El investigar tiene que ver con empezar a construir un verdadero trabajo de campo. La geografía, hoy escuchaba en una mesa sobre la salida de campo educativa, en la mesa de enseñanza. Sin embargo, en investigación,
por lo menos lo que a mí me ha pasado, fue que no encontré artículos tan construidos, tan trabajados desde la técnica del trabajo de campo. Son pocos, ahí veo a Perla Sussman, un artículo muy interesante, y principalmente el trabajo de campo vinculado con la etnografía, que es hacia donde viran las geografías contemporáneas, posmodernas, ¿sí? Las nuevas geografías, las que hablan de nuevos sujetos. El investigarse, como les dije, tiene que ver con verse a uno mismo como investigador cuando se adentra en estos temas y cuando empatiza con estos grupos, ¿sí? Cuando el deseo sexual se convierte en una identificación sociosexual, la geografía está presente, porque se pasa del espacio privado al espacio público, ¿sí? Es un anclaje sumamente geográfico y por eso es necesario que los geógrafos analicen este tipo de temáticas. Y el investigar nos va a tener que ver con qué pasa con estas investigaciones en contextos no metropolitanos, ¿sí? Donde no se goza de anonimato, donde es complejo hablar en universidades cuyo repertorio geográfico está muy anclado a la geografía física o a una geografía muy cuantitativa. Esos van a ser como los 3 pasos de la ponencia. En cuanto al investigar, me gustaría hablar sobre la implicancia que tiene el trabajo de campo en una tesis de esta naturaleza, ¿no? Con base en geografía cultural, con una directora antropóloga, con una tesis que buscaba un diálogo interdisciplinar que muchas veces queda en solo discurso, pero después en el escrito de la tesis pasa a ser el de metodología un capítulo muy menor. Bueno, en el caso de la tesis yo le dediqué horas de insomnio, meses de insomnio, al capítulo de metodología que tenía que ver con esto, con el trabajo de campo. La construcción del trabajo de campo en geografía, en temas como este, ha sido muy importante para mí. Y acá es donde, bueno, volví a esa escuela de Birmingham, que si bien se la puede tildar como eurocéntrica, en Birmingham encontramos jamaiquinos como Stuart Hall, sí encontramos indios que después migraron a Gran Bretaña e investigaron, ¿sí?, sobre su cultura. Entonces es eurocéntrica entre muchas comillas. Estos estudios culturales me permitieron ahondar un poco más en el trabajo de campo y de hecho me permitieron preguntarme cuán etnográficos son nuestros trabajos de campo como geógrafos, ¿sí? ¿Cómo describimos esa metodología? ¿Cuánto tiempo lo dedicamos a la construcción de la investigación en cuanto a las técnicas de trabajo, a la observación? Creo que ahí tenemos mucho para aprender de la antropología y siempre creo que también son investigaciones importantes a potenciar los cruces entre geografía y antropología. Sé también de investigadores que han estudiado los cruces con la sociología, con la historia, pero creo que en las miradas de estas diversidades la antropología tiene un plus muy particular. Bien, el campo, ahora van a ver la construcción que hice del campo, es una oportunidad, como dice Latour, como dice Rosana Guber, de reensamblar lo social, de encontrar en las controversias y en las contradicciones la verdadera potencia de la diversidad, en este caso de la diversidad sexual. El campo en Bahía Blanca fue construido de la siguiente manera. Se trabajó con diferentes estaciones de observación, espacios de ocio nocturno, espacios barriales, espacios de cruising, espacios de propuestas político-culturales y espacios de la marcha. Allí se pudo indagar sobre ese capital espacial de gays y lesbianas bahienses. En cada uno de esos campos se basó más que nada la construcción en los aportes de Alicia Lindón y Fernández Cristriev, que hablan de la importancia de las marcas en el paisaje y de 3 situaciones que de alguna manera las fui acomodando en esa construcción del campo. Bueno, por supuesto, como ven allí, tuve que pasar desde noches de boliches hasta la vida diurna en los barrios, hasta girar por algunas plazas e inclusive anotarme, por supuesto, en la agenda el día, una vez al año, de la marcha, ¿sí?, para poder indagar este campo, ¿sí?, que como dije es un trabajo continuo, ¿sí?, se va, se viene, se anota, se trata de registrar
lo que más se pueda, pero principalmente registrar las contradicciones, ¿sí? No ir por las voces militantes solamente. Esa discusión me parece que nos la debemos. Este contexto habla de que hemos ido solamente por las voces militantes y activistas, y ahí hay que hacer un mea culpa, ¿sí? Hay que hablarle a toda la diversidad sexual, no solo a la que milita en las marchas, porque en estos años he visto muchas de las personas que entrevisté en esta tesis votar a personas que van a ir contra sus propios derechos, ¿sí? Entonces me parece que desde la geografía cultural ahí está la gran potencia, ¿sí? Que la hace no solo una cosa culturalista, sino una cosa revolucionaria en lo micro, la geografía cultural. Bien. Entonces, es una oportunidad para ver las contradicciones, y solo estando allí se puede ver o se puede producir ese tránsito entre la reflexividad del investigador y la de los investigados. Y ahí voy a la segunda parte de esta ponencia. El investigarse implica lo que conocemos como la reflexividad, pero no solo del investigador, se está en una continua negociación con la reflexividad de quienes son nuestros sujetos de investigación e indagación. En múltiples estaciones de observación, los mismos sujetos me han entrevistado a mí, hay una negociación constante, una sospecha continua y también una complicidad muy interesante al final de este proceso. La conciencia del investigador sobre su persona y sus condicionamientos sociales, políticos y temáticos. Varias veces en congresos de género me ha tocado recibir críticas por estudiar solo gays y lesbianas, porque el contexto me hablaba de que había que estudiar trans o queer, y eso es un condicionamiento temático también que es necesario, autocriticar y reflexionar y ver qué decisiones tomamos, hasta dónde llegamos con nuestras investigaciones, etc. En este sentido, lo que se observa, esta relación entre quien se implica en el campo y quien colabora con los datos, es lo que hace una tesis, ¿sí? Esta relación es crucial en este tipo de tesis exhaustivas y cualitativas. Y me gustaría comentarles que, estos condicionamientos también se pueden ver después en disputas políticas, en disputas en los mensajes de las marchas, en disputas como ha pasado en el Ministerio de Mujeres, ¿sí? Son disputas que van apareciendo en el orden público. Por último, si la reflexividad de la práctica de campo no ha sido esclarecida, esto es importante, en este tipo de investigaciones, el investigador corre el riesgo de forzar los datos a sus marcos interpretativos. Yo no soy el mismo que cuando entré a esta investigación en 2016, no soy el mismo que a la mitad de la investigación y tal vez tampoco soy el mismo que hace 2 meses atrás, ¿sí? Porque esta reflexividad es un trabajo continuo, ¿sí? Y está bien que uno cambie y está bien que uno sea plástico, ¿sí? Con estos temas, porque los tiempos culturales son un vaivén. Ahora voy a hablar de eso con la tercera parte. Bien, en ese sentido, la reflexividad nos hace pasar por distintos momentos. Uno es un investigador, a veces apodotroposo. Me ha pasado de que en muchas fiestas feministas no me dejaran ingresar por ser un varón cis. Ahí me sentí un sapodotroposo. Me ha pasado de ser un camaleón en algunas estaciones de observación, como las marchas. Como no respondía a ninguna línea político-partidaria, me he tenido que mover por distintas filas. Y también uno pasa a ser un investigador pez, cuando, por conocimiento de ciertos lugares como la noche, yo salgo desde muy chico, se mueve un poco más cómodo, pero uno pasa por distintas comodidades, distintas complejidades, ¿sí? Y eso también tiene un impacto en la reflexividad y en la calidad de los datos que uno obtiene. ¿Voy bien con el tiempo? Por último, investigarnos cuáles son las consecuencias sociales en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de residencia con este tipo de investigaciones. En este sentido,
El doctorado que yo hice y elegí fue el de geografía, donde es obligatorio casi tener un mapa. El imperativo de cartografiarlo todo, decir direcciones, ubicar sujetos, decir domicilios en una ciudad donde todo el mundo se conoce, implica también un desafío y a veces discusiones con un mismo cuerpo de doctorado, porque no ve mapas, porque a veces ve mapas un poco diferentes. Como les dije, yo soy de una institución que es bastante física en su posgrado, entonces esto ha sido también un debate. Pero las consecuencias también tienen que ver con quienes colaboran con los datos. Uno tiene no solo que proteger esas ubicaciones, sino las identidades reales, utilizar nombres ficticios, cubrir las caras de quienes aparecen en las fotos y todo el tiempo ser paranoico, ¿sí? Eso es algo que lo tengo por ser bahiense, no confiar en los tiempos de la cultura, no confiar en quién es el intendente de turno, porque las investigaciones son públicas y ese escrito puede caer en manos erróneas y muchas veces ir contra nuestros sujetos y sus prácticas. En cuanto a las consecuencias para el investigador, bueno, hay otros autores que hablan sobre lo difícil que es separar la temática del investigador. Esto ha costado también muchas sospechas por parte de compañeros que no entendían de qué iba el trabajo de investigación en un momento inicial. Fue discutida la palabra sexual, a pesar de que yo había venido de una estancia en el exterior. Y eso también implica modos de vincularse, ¿sí? Y acá es muy importante, ahí tienen en la foto la palabra complicidad. Es muy importante para investigadores como nosotros, que estudiamos temas marginales, como dijo Francisco, encontrar ese cómplice en la academia, que no sobran, por lo menos en el lugar donde soy oriundo, en ese momento inicial. Porque son los que permiten justamente que la tesis se desarrolle, a pesar de no ser el más idóneo en la temática, en una temática que es emergente por sí sola en la geografía argentina. La complicidad es muy importante para el apoyo, para la continuidad y principalmente para sentirse tranquilo y feliz en un proceso tan trabajoso y estresante como es una tesis doctoral. Bueno, muchas gracias, espero haberles servido. Y dejo mi mail de contacto por las dudas. Bueno, muchas gracias, José. Ahora, a continuación, vamos a escuchar... ¿Yo estoy lejos? ¿Me escuchan ahí? Sí. Vamos a escuchar el trabajo de Lucas Paladino. Lucas es licenciado en Geografía y doctor en Ciencias Antropológicas por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Su tesis de doctorado se tituló Movilizando sentidos de pertenencia indígenas, una etnografía de los procesos de comunalización y territorialización de las comunidades del pueblo de La Toma y Ticas, provincia de Córdoba. Es especialista en epistemologías del sur por la Claxo, profesor titular de Introducción al Pensamiento Geográfico y del seminario Perspectivas sobre el Territorio, Genealogías, Abordajes y Cosmopolíticas Emergentes. Actualmente es becario postdoctoral del CONICET y dirige el equipo de extensión universitaria denominado Mapeando el Territorio Ancestral, Memorias y Lugares Comechingones en San Marcos, Sierras y alrededores de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba. Hoy Lucas nos va a presentar un trabajo titulado De la aboriginalidad a la pluriterritorialidad, de la investigación a la comunidad afectiva. Reflexiones sobre la geografía y lo indígena a partir del acompañamiento al pueblo comechingón en Córdoba. Bueno, gracias, Caro. Hola a todos, ¿cómo va? Bueno, un orgullo estar acá. ¿Sí me escucha bien? Sí. Un orgullo estar acá, mucha gente querida, profesora, maestros, colegas, de FADEC, de todos lados. Dos presentaciones hermosas, así que perdón porque yo voy a ser un poco más rústico. No solamente porque soy cordobés, sino porque les voy a presentar un objeto más exótico. Y voy a leer también, así que a veces no está bien visto, pero bueno, quizá le voy a dar un poco más de velocidad.
Bueno, como les presentaba Caro recién, voy a hacer unos avances en base a mi experiencia. Pensaba justo se cumplen 15 años de que estoy acompañando comunidades como Chingona y a veces las fechas, las efemérides nos hacen repensar sobre nuestra trayectoria, nuestros vínculos, etc. Entonces va a tener ese tono la presentación de un poco de rememorizar y poner en un pantallazo mi propia experiencia acompañando las comunidades como Chingona de Córdoba. Voy a ser muy puntual hablando de las comunidades como Chingona de Córdoba. Esta presentación tiene dos objetivos. El primero tiene que ver con lo que se pedía en esta mesa, lo que nos pidió la organización, que la relación entre las políticas, los marcos coyunturales, jurídicos, con la espacialidad y con las diversidades, en este caso mío, sobre la cuestión indígena. No voy a hablar sobre la relación entre la identidad indígena y el territorio a partir de diferentes coyunturas, desde mi experiencia investigando y acompañando las comunidades. Y voy a ensayar algunas reflexiones mínimas, como siempre, lamentablemente, este tipo de reflexiones quedan al final, sobre la geografía, el acompañamiento y el compromiso con este tipo de diversidades, entre comillas. De modo tal que a partir de estos dos, de estos dos objetivos se estructuran las dos partes de esta presentación. Una que tiene que ver con este jueguito de palabras que hice entre la originalidad y la pluriterritorialidad, ni siquiera me sale, y el otro de la investigación a la comunidad afectiva. Ahora sí, empiezo a leer. Bueno, parte de acá de tomar mi investigación doctoral, donde analicé el papel que tenía el territorio en dos procesos de comunalización, comechingones, rural y urbanos, y pude dar cuenta, a partir de la noción de territorialidades performativas, de cómo lo comechingón, como especial formación de indigeneidad cordobesa, es definido tanto en el juego de ciertas coordenadas provinciales, políticas, jurídicas y culturales, como así también a partir del entrelazamiento de la contingencia espacial. Este abordaje debería enfocarse en las particularidades de cada proceso de formación de comunidad. Sin embargo, ahora les voy a obviar, a modo de dar un panorama más amplio sobre la relación entre territorio y comechingoneidad. De esta manera me parece importante comenzar sentando la idea de que la comechingoneidad es una particular formación de originalidad cordobesa, y abrir algunos interrogantes sobre el abordaje de un proceso de reemergencia étnica, de comunalización, en clave de los imaginarios y las narrativas que se construyen localmente, cuestión clave para pensar el territorio a posteriori. Voy a empezar por el eje que denominé originalidad. En el año 2008, cuando era estudiante de la licenciatura, empecé a inquietarme por pensar la cuestión indígena en Córdoba. Se sabía realmente muy poco sobre el grupo comechingones, Sana Virones y Raqueles, grupos que a su vez eran muy conocidos en los manuales de historia, de arqueología, en los diarios, en las revistas, incluso en algunos museos regionales. Imágenes de cadáver, estatuas de cera o pictografías hablaban de una presencia comechingona en el espacio público, pero que era relativamente escasa en el presente. La provincia de Córdoba se alineó a las narrativas nacionales de la argentinidad europea y blanca. El discurso político cordobesista, o del cordobesismo, del que seguramente ya conocen un poco a partir de los debates presidenciales, de fuerte popularización a partir de finales del 90, enfatizó una Córdoba hispánica enalteciendo su patrimonio cultural y jesuítico. El cordobesismo hizo una narrativa de episodios, acontecimientos, héroes provinciales y colocó al indígena como objeto del pasado y también de los espacios rurales. De hecho, parte de este conocimiento sobre el indígena se transforma en un dato luego para la investigación, que tiene que ver con el concepto de invisibilización. Puede observarse cómo diferentes manuales, folletos, museos, mapas, diarios, como el caso de la imagen que tienen acá, contribuyeron a instalar una suerte de narrativas de extinción o de lo que de la cadena y Stern llaman la fijación espacial, o por ahí le podemos decir fijación etnoespaciotemporal. Esta fijación marcan dos cuestiones claves entre la relación entre el cuerpo comechingón, la temporalidad y la espacialidad. En primer lugar, la idea de la preterización a lo indígena en Córdoba, que puede observarse, por ejemplo, en el diario de La Voz del Interior, el diario típico de tirada de la provincia, y en el Museo de Yucat de Merlo, que es de San Luis,
donde se explican las actividades de las comunidades homónimas a partir de la indicación de su referencia y con verbos que aluden al pasado. Por otro lado, existe una dimensión espacial de dichas narrativas y de cierto imaginario o de ciertas imágenes geográficas que tienen que ver con la ruralización. Lo originario es visto primero como un espacio rural, sierras, valles, ríos, aleros, y luego viviendo en comunidades. En cualquier caso, tanto la preterización como la ruralización operaban como construcciones de metafísicas sedentarias que colocaron cierta esencia de la cultura y la territorialidad comechingona y deshabilitaban o imposibilitaban cualquier injerencia del hibridismo cultural, la mixtura, como posibles lugares legítimos para la existencia comechingona. Ahora bien, a pesar de todo de ello, a partir de finales de los 90, se empiezan a observar en Argentina, pero sobre todo en Córdoba desde el año 2000, ciertos marcadores de procesos de reemergencia indígena. No, eso lo marca la encuesta, el INDEC y la encuesta complementaria de pueblos indígenas, donde ya aparecen personas que se adscriben bajo los etnónimos principales en la provincia de Córdoba. En el 2008, en el mismo año que investigo sobre la situación indígena en Córdoba, me llega la noticia de la formación de una comunidad que se había considerado extinta por las políticas provinciales municipales de exterminio y desarticulación de final del siglo XIX. Ellos y ellas reivindicaban una preexistencia territorial del Estado argentino, incluso el Estado provincial cordobés. En 2008 se empieza a observar que aparece en la vía pública así gente que se adscribe tanto como indígena, pero también que empiezan a formar las comunidades que se consideraban extintas. En algunos casos reformaban esas comunidades que el mismo gobierno provincial había declarado como extintas, como dije recién. La preterización implicó pensar en una identidad del pasado, pero imposible de reconocerse en el presente. De hecho, ha conducido a lo que Lázaro denominó sospechas de autenticidad. Pude observar también en localidades de las sierras otros casos de preterización asociados a las políticas multiculturales, donde el legado de lo comechingón es parte de un orgullo de una narrativa histórica, en muchos casos hispánica, pero sin embargo, cuando esas narrativas son presentes, empiezan a ser descalificadas. En mi tesis de licenciatura, preguntándome sobre qué significaba ser indígena en una provincia que había sostenido la extinción, enfatizando el patrimonio cultural hispánico y cuyos adscriptos y adscriptas sostenían que el gobierno provincial y la élite local lo habían extinto, aparece una persona que fue clave en el análisis. Se trata de Prudencio Augusto Argañarás, una figura clave en el poder legislativo cordobés, presidente en varias ocasiones de la Junta Provincial de Historia. Argañarás sostuvo en varias ocasiones que las comunidades de la ciudad de Córdoba no eran comechingonas, sino que posiblemente los pueblos calchaquíes. Por otra parte, a pesar de los reiterados esfuerzos de los comuneros y las comuneras por demostrar, a través de fuentes documentales, catastrales, cierto parentesco en el pasado de lo que efectivamente el gobierno denominó como comunidad indígena de la Toma, este historiador negó la existencia de esas fuentes documentales. Así aparecía en ese momento una serie de actores sociales que oficiaban como lo que Liliana Tamaño dice censores de indianidad. En esta etapa de investigación, que corresponde con los procesos de comunalización, me detuve un poco más en el tema de identidad y eso me aproximó más a los debates de la antropología, intentando ubicar aquellas nociones como identificación étnica, comunalización, más que la construcción territorial. Ello me llevó a identificar una bibliografía que traje sobre esa relación y un campo menos en formación de las geografías indígenas, a pesar de que muchos colegas de acá, como Pilar Cabré, como Lucas Cardoso, como Nicolás Trivi, como Silvio Huber, como Inés Rosso, han venido trabajando con la cuestión indígena. Había ciertas sugerencias o sentidos comunes instalados que abordar lo territorial tenía que ver con centrarse con las disputas por el control espacial o por el acceso a tierras como si fuera posible solamente en un abordaje material o político funcional del territorio, siguiendo las palabras de Rogerio Caibart. Era necesario poder pensar también las construcciones de aboriginalidad en las claves de interseccionalidad entre matices de nación y de provincia. Recuerdo los dichos de Pacheco de Oliveira, antropólogo brasilero, cuando va a estudiar los debates de tierra en el nordeste de Brasil, y observa que antes que ello
debía preguntarse sobre cuáles eran los sentidos del ser indígena, porque la cuestión de las tierras había también una disputa por la legitimidad de la pertenencia de sus poseedores, en una región que estaba desestimada por el peso que tiene el buen salvaje masónico. Pero en Córdoba no había más que una agresiva disputa identitaria. La cuestión pasaba por las tensiones de autenticidad y reexistencia. El territorio ocupaba un lugar a nivel simbólico en tanto construcción identitaria. La comunidad de Toma, por ejemplo, tuvo que realizar numerosos esfuerzos para acreditar su legitimidad indígena frente a un público que negaba la existencia y también en una trama burocrática y discursiva en diferentes niveles aliados de la estatalidad. De esta manera, en un contexto donde se solicitaba la personalidad jurídica al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, las estrategias comunitarias pasaron por intentar fortalecer los marcadores y sentidos de identidad colectiva, sobre todo fortaleciendo un relato sobre el pasado territorial que pueda marcar como legítima la existencia en el territorio y así habilitar a las acciones en el presente. En un primer momento, entonces, muestro que el territorio juega ese particular papel en la primordialización de los vínculos, en la construcción de un pasado territorial donde la comunidad pone en juego un origen común, a pesar que no existía un proceso de control físico del territorio. El segundo momento es el que denomino como de territorialidad. Ahora bien, la relación entre políticas públicas y sobre lo indígena, imaginario y proceso de territorialización cambia en el año 2011. Después de un activismo de comunidades comechingonas, ya con un número mayor a 15 en la provincia, el gobierno provincial sanciona la ley 10.308, donde se reconocen las comunidades comechingonas con preexistencias territoriales. En tanto, se crea un registro de pueblos indígenas reconociendo el pueblo comechingón, Llana-Virón y Rangel también. Se trata de la primera ley provincial. Acá la cuestión ya no pasa entonces por asumir y legitimar una identidad indígena y de entender el papel que tiene lo territorial frente a esa construcción de identificación simbólica, sino más bien cómo lo comechingón, una vez instituido como cuerpo legítimo y político, pasa a reivindicar políticas, recursos y territorios. Por eso hablo ahora no que el territorio es construcción de identidad, sino que la identidad participa en la construcción de territorios. Se hacen públicos una serie de prácticas, como se pueden ver en las pequeñas imágenes que puse, no sé si se observa, y discursividades que tienen que ver con una puja a nivel de territorio como control de acceso, diría Robert Sack, y desde un entendimiento económico, político y jurídico. He observado cómo una serie de reclamos y de demandas de orden territorial aparecen. Conflictos jurídicos por la posesión de terrenos en noroeste cordobés, conflictos por empresas, por loteos en territorios reivindicados, como la comunidad Ticas, por el desalojo comunitario, la comunidad Puma Blanca, desmonte, invasión de cerros sagrados, conflicto con actividad minera, disputas por intercambio de ordenanzas municipales que afectan el monte nativo y los sitios arqueológicos, y encuentros por la restitución de restos óseos en el Cerro Colorado. Vamos a pasar por el tiempo. Un último momento ya tiene que ver con esto que denomino la pluriterritorialidad. Es un concepto que lo hemos tomado del último libro de Rogelio Gaspar, Territorios de Colonialidad. Tanto las dinámicas políticas y jurídicas como también los procesos de reterritorialización indígena en Córdoba, como la escala global, juegan un papel clave desde el 2020. Aquí un fenómeno que comencé a observar unos años antes. En este apartado voy a retomar el concepto de pluriterritorialidad del mismo autor que cité. En realidad podemos decir de una multitranspluriterritorialidad para caracterizar tres dimensiones. En primer lugar, voy a hablar de multiterritorial para dar cuenta de la espacialidad como el ámbito de coexistencia en la multiplicidad, categoría tomada por el autor de Doré Massey. En este caso, tiene que ver con la aparición de ciertos actores sociales que van a jugar un papel clave tanto al interior de las comunidades como también los colectivos más amplios que trabajaron o se aproximaron con las mismas en pos de objetivos en común. En mis 7 años de trabajo en San Marcos Sierras, en el noroeste cordobés, identifiqué subjetividades que no se escribían como indígenas, pero que en el encuentro y el entrelazamiento de horizontes políticos e injusticias, podemos decir espaciales y ambientales, comenzaron a participar en las comunidades indígenas, en algunos casos siendo aceptadas por las mismas. En un comienzo hablé de outsiders, neorurales, identificados localmente como hippies, bohemios, músicos, estudiantes y docentes de terciarios y universitarios, asambleístas en defensa del monte nativo, brigadistas. No solo encontraban como fruto de una resistencia mayor en busca de lo indígena, aquel nativo ecológico, sino que también en un espacio para vehiculizar sus demandas y aspiraciones, la vuelta a la naturaleza, un contacto con el buen vivir o de cierto idilio rural. Aparecen también coordinadoras y comunidades pluriétnicas, no solamente comechingonas, sino que asociadas a otros grupos étnicos,
como la comunidad pluriétnica chabascate de Las Palmas, al oeste de la provincia. En algunos casos revisan sus trayectorias genealógicas y se reconocen como chingonas, en otros asumen una identificación normativa no indígena, sin embargo terminan formando comunidades. Por ejemplo, la comunidad Taipichín de San Marcos Sierra tiene miembros que no son adscriptos indígenas, pero que fueron incorporados al asumir el interés en común de la defensa del monte nativo. Por otro lado, vengo observando un proceso también de intelectualización de los líderes indígenas y de academización, como se ve en las imágenes de abajo. En la finalización de mi doctorado me pregunté entonces si era importante seguir atendiendo la caja de herramientas de la comunalización o si no, era también importante considerar a estos como ensamblajes étnico-políticos que parten también de la formación de colectivos más amplios que adquieren afectividad en común en base a un contexto global y regional que tiene que ver con luchas y demandas, como por ejemplo los modelos de acumulación por desposesión, el extractivismo, la crisis climática y civilizatoria. En segundo lugar, voy a destacar el prefijo pluri para dar cuenta de la dimensión territorial de esa multiplicidad. Propuestas, iniciativas o prácticas de territorialización de los pluriversos, como dice Escobar, es decir, de la expresión de la posibilidad de la configuración de otros mundos o ontologías múltiples, devenidas de la espacialidad como ese ámbito de la coexistencia de la multiplicidad. He observado lo que en un momento denominé como una cosmopolítica del territorio, una cosmopolítica territorial. Ya no solo están en juego las dimensiones jurídicas y políticas de los territorios, como mencioné en la etapa anterior, sino que también su ontologización. Aparece acá con mucha fuerza las ontologías relacionales sobre la relación de la interdependencia entre humanos y no humanos. Espíritus, ancestras, piedras, ríos, animales, cerros cobran una importancia decisiva en la cuestión territorial y en sus conflictos. Un ejemplo es la cartografía que realizamos con la comunidad Tulián y Taipichín de San Marcos Sierras, que pueden visitar en el sitio web Taipichín, lo pueden googlear también, donde a partir de ciertos talleres de mapeo y sobre todo el dispositivo de interactividad de una página web, dimos cuenta de representar no solo puntos, líneas y polígonos cartesianos en el espacio que hablaban de los territorios jurídicos y políticos de las comunidades, como así de otros propietarios, sino también de los sentidos nativos del territorio. La corporalidad, las experiencias, las narraciones sobre estos aspectos ontológicos a través de fotos, audios, videos, documentos, entre otros. Cabe destacar que esta relación con un cosmologicismo metodológico me permitió pensar en el encuentro con el otro a partir del reconocimiento de un estar juntos más amplio, superador de las relaciones interétnicas, como de otros actores sociales. De modo que he pensado si no era posible además hablar más que de una recomunalización que sí de reensamblado, como diría Latour. Por otro lugar, la no dualidad de la naturaleza-cultura en las narrativas indígenas. Finalmente, un aspecto que no voy a abordar es el carácter transterritorial por la construcción de territorios multisituados y el papel que adquirieron las redes sociales. De modo que lo pluriterritorial engloba esos horizontes prospectivos e híbridos en cuanto a la naturaleza social, comunitaria y tecnológica. Esto que denomino como cosmologicismo metodológico no desestima el análisis de la originalidad como proceso de producción relacional, histórico y espacialmente performativo. A su vez, si bien la autenticidad étnica era una cuestión clave en la otra etapa, el entretejido de discursos centrados en ellos parece actualizarse en el presente, como podemos observar en las imágenes, donde aparecen ciertos procesos jurídicos y políticos que habilitaron a la legitimidad de los reclamos indígenas y sus pertenencias. Las sospechas de autenticidad se reproducen. Un hito clave es la imagen de la derecha, la de Audelina Saavedra, la semana pasada, donde ya la duda no es si es indígena o no, porque le dicen india, sino la estigmatización que se le da por una moralidad blanca que cruza la etnicidad por la pobreza, porque le discriminan por ser india y por ser pobre. Bueno, para finalizar, deseo aquí cerrar con unas reflexiones sobre el acompañamiento, la segunda parte del trabajo de que le dije que le quedaba menos tiempo. Creo que en esta pluriterritorialidad nos interpela un nuevo diálogo de saberes y manera de pensar el acompañamiento. Ciertos interrogantes me aparecieron en mi investigación de estos 15 años en cuanto al papel de la geografía que yo tenía y el compromiso con los procesos de comunalización. No quiero dejar de mencionar también los diálogos con estudiantes, especialmente con los compañeros y las compañeras de FADEC. He trabajado con la idea del espacio intermediario de sindicats, lo que me permitió pensar cómo el trabajo de campo se constituye como una práctica espacial y discursiva, pero pienso que más
que más que interfaces construimos espacios o territorios donde nos involucra un común sentido de la afectividad y la afectación. En 15 años de acompañamiento se entretejieron las dinámicas de trabajo personales con las comunidades, mi empatía en contra de los procesos de negación, invisibilización, el contraste con el orgullo y la determinación que provocaba en algunas personas sentirse indígena, la posibilidad de reencontrarse con la espiritualidad y con un modo de vida que escape a su trayectoria de discriminación, encontrarme aprendiendo de intercambios sobre flora, fauna, historia, hidrología y a partir de la sabiduría de ancianos y ancianas en el monte. No solamente escuchar las injusticias étnicas y espaciales que me eran narradas, sino también poder observar y padecer con ellos y ellas que mientras me contaran estuvieran ocurriendo, precisamente el desmonte del bosque nativo, la destrucción de piezas arqueológicas, la venta de terreno, la imputación a líderes indígenas, los daños materiales provocados por las empresas, la sequía de algunos ríos y arroyos e incluso la muerte de uno de mis colegas y mejores amigos. Es decir, que también me sentí afectado por la sensibilidad indígena frente al reduccionismo, la crueldad ambiental, el mercado, de manera que comencé a compartir una epistemoestesis, como dirían Giraldo y Toro. Ichizawa habla del concepto de la comunidad epistémica para el diálogo de saberes, entiende que el acompañamiento tiene que estar mediado por el reconocimiento de los conocimientos como equivalencias. En ese reconocimiento implica seguir el efecto del encuentro entre dos mundos y comprometerse en dicho efecto o afectación de ese encuentro. En ese sentido me he dado cuenta que lo que sucedió con la antropóloga Fabrezada, quien estudiaba la brujería y que denominaba como afectación, es imbuirse en la lógica de los propios y las propias nativas. Si eso es así, ¿cómo hacer caso omiso de las preocupaciones de las injusticias espaciales, globales y locales, de la crisis civilizatoria y climática de la que tanto denuncian las comunidades? Me di cuenta que mi propia investigación y el acompañamiento fue parte de esa práctica espacial constructora de pluriterritorios. Posiblemente la pandemia nos aunó en esos ensamblajes multitrans pluriterritoriales. Para dar cuenta de ello, creo que podemos hablar más que comunidades epistémicas de comunidades epistémico-afectivas, porque admitimos horizontes cognitivos, epistémicos y políticos enrolados por la afectación de las justicias socioespaciales y por la afectividad implicada en las mismas dinámicas comunitarias que nos proponen estos mundos. ¿Qué implica pensar en términos de comunidades epistémico-afectivas? Al final, hay comunidad y territorio si hay nosotros y por ende hay una otra edad. Si hay comunidad y territorio, hay lo que Stuart Hall denomina el exterior constitutivo. ¿Quiénes son esos otros? ¿No son aquellos que nos constituyeron étnicamente como mismicidad en términos de una identidad nacional? ¿Es posible alcanzar esos territorios, por ejemplo, las nuevas subjetividades de derecha, del progreso, de la negación, a partir del diálogo de saber en poder trabajar por la justicia cognitiva? ¿Cómo trabajar para construir un acompañamiento y compromiso que sostenga la afectividad con las comunidades y al mismo tiempo busque un encuentro en términos de pluriversos, en tanto convivencia de mundo con esas otredades, que son las que emergen de la diferencia que ahora se construye? ¿Acaso entonces nuestros nuevos interlocutores ya no son solo sujetos de las diversidades, sino que quienes construyen los sentidos para que estas diversidades hayan sido objeto de reflexión en tanto justicias sociales y espaciales? En ese sentido, más que cerrar con algunas preguntas, acá yo proponía algunas interrogantes en cómo trabajar para pensar el diálogo de saberes con esas otredades. Quizá podemos, por el tema del tiempo, dejarlo para las preguntas finales. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lucas. Ahora vamos a escuchar a Pilar Cabré, que es licenciada en Geografía por la Universidad Nacional del Litoral y realizó la diplomatura en Género, Cultura y Poder por la Universidad Nacional de San Martín. Se encuentra realizando el doctorado en Geografía en esta casa de estudios. Es becaria doctoral del CONICET. Su investigación está centrada en las comunidades originarias de la provincia de Santa Fe. Desde el año 2017 colabora con el equipo de trabajo ALPI, desarrollando tareas de acompañamiento a un grupo de mujeres artesanas del municipio de Santa Fe, Argentina. El título de su presentación es Cantor, ¿pa' qué cantar si nada dicen tus versos? Reflexiones desde una investigación con mujeres indígenas en Santa Fe, entre lo que hacemos y lo que decimos. Bueno, hola.
Gracias por quedarse a escuchar y gracias por disponer de este tiempo de atención. Yo sé que la jornada ha sido muy larga, así que voy a tratar de ser lo más dinámica. Todavía no hago stand-up, pero bueno, lo pienso para la próxima si me toca último momento. Agradecimiento, bueno, a la invitación, a ustedes que se han quedado a compartir con nosotros y también en particular, hoy hablábamos de los vínculos de afectividad, en particular a Malala y Leti, que estuvieron ahí acompañando a la escritura de esta presentación, y a Mercedes Gomito, que no está presente, que también ha sido, creo que hoy más que nunca hay que pensar en la construcción, de conocimiento colectivo, y me parecía importante dedicar, aunque sea unos minutitos, a ese acompañamiento. Bien, pequeña referencia a esto que voy a hacer ahora. Es una especie de compartirles mi diario íntimo de reflexiones metodológicas en torno a lo que vengo haciendo, pero no le podía poner ese nombre. Bien, empecé una beca doctoral con una propuesta de trabajo que es pensar la espaciotemporalidad de las mujeres artesanas COM en Santa Fe, y trabajo particularmente con una cooperativa de artesanas, ¿sí?, dedicada a la cestería. Me acompaña en este largo camino Perla. Y bueno, y también voy a leer, pero voy a intentar leer, no leo tan rápido como Lucas. Bien. Para esta presentación pensé en la posibilidad de compartirles algo de mi propia investigación, pero no cualquier cosa, sino algo que en este momento para mí representa un nudo. Algo que vengo pensando, y en parte así estoy pensando, con más preguntas que certezas. Podría decirse una reflexión metodológica de un proceso que empezó en 2018, cuando me encontraba desarrollando mi tesina de grado. En este sentido, la presentación tiene un orden que va desde el proceso de investigación, ¿sí?, nos sitúa, y luego se adentra, ¿sí?, en algunas preguntas que traje para invitar a pensar. Entonces pensé que gráficamente podríamos pensar este recorrido como una madeja. No sé si es la más gráfica de las descripciones, pero creo que puede sernos útil para pensar cómo se tejen y se destejen cuestiones. Pero de todas formas, para entender el recorrido que vengo desarrollando, un recorrido que necesariamente hay que leerlo en clave biográfica, y no solo en clave biográfica individual, sino también colectiva, ¿sí? Y aquí entran en juego una colectiva de mujeres artesanas COM que me habilita para poder hablar de esto, así también como los colegas que van acompañando el proceso. Durante el año 2018 me encontraba trabajando con una comunidad indígena COM en el barrio Las Lomas, ciudad de Santa Fe, y a partir de ello me integré a un proyecto de base territorial que trabajaba exclusivamente con mujeres artesanas indígenas y tenía una dinámica de trabajo bastante simplificada, basada en la comercialización por fuera del barrio, ¿sí?, y a través de distintas redes de la producción artesanal que realizaban. Era una especie de apoyo logístico, ¿sí?, para ampliar las posibilidades de venta de esas mujeres. Una vez terminada mi tesis de grado, que no tenía que ver exclusivamente con mujeres COM, sino con cuestiones más del orden de la migración indígena a la ciudad y a lo que implicaba la conformación de una comunidad desde el plano legal en la provincia de Santa Fe, seguí trabajando con el colectivo de mujeres. Durante 3 años, pandemia de por medio, integré dicho equipo de trabajo colaborando con diversas tareas que seguían vinculadas a logística, pero que a su vez comenzaban a aportar en el orden de lo simbólico. Sobre todo, a pensar con las mujeres formas de visibilizar las implicancias de todo lo que reviste el proceso de producción artesanal con palma, ya que una de sus preocupaciones ha sido, desde que nos conocemos, el poco valor que los compradores están dispuestos a pagar por un producto de cestería. Entonces, como primera cuestión importante a plantear en este recorrido, y con ello, sin vueltas, adentrarnos al tema que me interesa compartirles, es importante tener en cuenta que todo lo que hace a mi investigación en términos de construir conocimiento con las mujeres es previo a mi postulación e inicio de beca doctoral de CONICET, donde sí hay un interés explícito por dar cuenta de la espaciotemporalidad de las mujeres indígenas,
y donde en parte el delinear objetivos de investigación tiene su correlato con preguntas e inquietudes propias de las mujeres. Así nos dice Timo Bartol: el orden de importancia es decisivo. El interés propio, compuesto por el interés personal y el interés político en el sentido de la participación de esfuerzos colectivos, está por delante de los intereses académicos y científicos. No participo de un proceso porque quiero investigarlo, sino que lo investigo porque soy parte. Partiendo entonces de dicha afirmación, me parece meramente central blanquear de antemano que el vínculo entre mi objeto de estudio y yo, lo enuncio así porque todavía no defino la forma, ha ido virando y es un vínculo que comienza como otra cosa para luego tornarse parte de una investigación. De allí que el interés central de esta charla focaliza en poder objetivar mi práctica de investigación, reflexionar sobre ella, mostrar aciertos y errores, nombrar los errores como parte del proceso y del aprendizaje, mostrar los altibajos, los conflictos de fondo como parte del hacer investigación, corrernos del halo solucionador para colocarnos, asignarnos un lugar, aunque momentáneo, en la madeja de tensiones. Mostrar cómo vuelvo sobre los conocimientos construidos conjuntamente. Pensar acuerdos. ¿Qué puedo publicar? ¿Qué no? ¿Dónde? ¿Cuándo y por qué? Aquí la primera salvedad, parece que nos pusimos de acuerdo, pero no nos pusimos de acuerdo, porque ya la han citado a Perla. La primera salvedad entre trabajo de campo y activismo. Mientras que el trabajo de campo forma parte de un proceso de investigación y la aproximación al ámbito referente empírico se construye desde preguntas de carácter académico, la práctica activista se plantea como prioridad hacer frente a un conflicto de tipo social. En este último caso, En este último caso, es la propia dinámica grupal la que define la agenda de acción, los procedimientos y las metodologías para alcanzar los objetivos planteados. Más allá de estas diferencias, constatamos que algunas investigaciones nos han demostrado que es posible construir un espacio de negociación entre práctica académica y activista. Entonces vamos a centrarnos en la negociación, ¿sí? El laburo que vengo haciendo intenta a veces con mayores o menores aciertos hacer coincidir ambos roles, es más, no los concibe como escindidos. Es por ello que hay situaciones coyunturales que repercuten en decisiones metodológicas y también han influenciado sobre el delineamiento de objetivos de investigación. Y acá el primer ejemplo, ¿sí?, de esta crisis. Entre las preocupaciones de las mujeres se hacía evidente el valor que podía llegar a asignarse a la artesanía. Entonces se fueron explorando con el equipo diferentes posibilidades, más allá de las de la lógica de trabajo industrial, ¿sí? Se pensó en cómo contemplar el valor reproductivo, digamos. Llovieron una serie de teorías, leímos un montón de cosas y hasta hace poco eso nos daba seguridad, hasta que hace un par de semanas una afirmación muy concisa nos hizo preguntarnos nuevamente cómo pensar ese valor. Y la afirmación era la siguiente: sube el precio de la carne, por eso suben las artesanías. Entonces, aquello que pensábamos como en función de las horas destinadas al trabajo, en función de los insumos, en función de pensar el trabajo, aparece otra variable, ¿sí?, que tiene que ver con contemplar otros aspectos que nos hacen repensar ese marco teórico, repensar cómo estamos pensando el valor y bueno, un poco eso, ir mostrando cómo nos vamos adaptando, cómo en realidad tendríamos que estar y tenemos que estar atentos, ¿sí?, a cómo se construye el conocimiento. Sara Met nos explica su posicionamiento teórico-metodológico dentro de las instituciones, nos propone un trabajo teórico en contacto con el mundo, donde los procesos de teorización suelen sucederse sobre la marcha, un poco lo que les venía diciendo. Es así que revisitamos la formulación del problema y el andamiaje teórico que sustenta esta propuesta. Con esto adoptamos un posicionamiento político, ¿sí?,
y un compromiso académico sobre la reflexividad en torno al rol dentro del entramado de actores que componen esta investigación. Me reconozco y considero como mujer blanca académica y vuelvo reflexivamente sobre ello a los fines de poder pensar cómo se construye el conocimiento con las mujeres indígenas que conforman la cooperativa de trabajo. En esos términos, sí, Saramet nos aporta: nos toca aceptar nuestra complicidad, abandonar cualquier ilusión de pureza, renunciamos a la posición segura de exterioridad. Si no nos ubicamos por fuera del problema que investigamos, nos volvemos parte del problema investigado. Y acá voy directamente a por qué la ponencia tiene este título, ¿sí? Cantor, ¿para qué cantar si nada dicen tus versos? Ay, ¿para qué vas a callar al silencio? Y esto funciona como un doble disparador. Me asigna un rol, voz habilitada, confiada por otras para decir, pero también me asigna un límite, un lugar, el de criolla. Y hace un doble juego sobre algo que históricamente ha interpelado a los sujetos indígenas: el silenciamiento. Entonces, invito con el título a este doble juego que tiene que ver con procesos de desilenciamiento y silenciamientos, a pensar en qué medida no caemos en prácticas que se enuncian como desilenciadoras, formando parte de un dar voz que coloca a los sujetos en desigualdad. Esto comenzó a interpelarme con mayor fuerza a partir del desarrollo de mi beca doctoral. Me preocupaba y preocupa, y por ello me llamo sistemáticamente a la reflexividad, a los fines de no caer en una retórica salvacionista, como nos aporta Villaseca, y un poco pensando en los términos del discurso que propone Spivak sobre si puede hablar el subalterno. Pongo énfasis a veces con mayores y menores aciertos en poder problematizar los límites del feminismo que circula en las instituciones académicas, a los fines de tener prácticas conscientes sobre la existencia de una colonialidad que aún pervive en la configuración de las relaciones sociales. No quiero decir con esto que ando perseguida las 24 horas del día. Yo soy como el opuesto de... Pensando si efectivamente la forma en que se desarrolla la investigación no reproduce pequeños imperialismos locales, cotidianos, pero sí es cierto que con el tiempo algunas estrategias han servido para desandar formas impropias en torno a la colonialidad del poder respecto a mi propia práctica académica. También este título es un llamado a pensar lo que decimos y cuándo. ¿Para qué callar el silencio? ¿Para qué decimos? Y la verdad es que podríamos, con toda la información sistematizada, tener una variedad de papers y una variedad de libros, y lo interesante acá es pensar cómo comunicamos y a quiénes. Estas imágenes particulares que ven acá surgen de un trabajo de muchos años que nunca pensamos que iba a tener este resultado. Habíamos hecho una sistematización de todo lo que implicaba espacialmente la producción de artesanía, y las mujeres se encontraban realizando talleres con dos colegas de diseño industrial. La forma que habían encontrado para comunicarse entre las chicas de diseño industrial y las mujeres, debido a la barrera lingüística, era el dibujo. A través del dibujo fueron diseñando nuevas formas, y a través del dibujo es en que surgen estas propuestas gráficas que son las que acompañan a las mujeres en las ferias. Digo, estar atentos a lo que sucede en el campo, si se quiere, permite otras formas de comunicación que no necesariamente tienen un resultado material como el que esperábamos a través de la sistematización de información, por ejemplo. Ponemos énfasis en otros tipos de comunicación que hacen sobre todo a los intereses de las mujeres, como así también en la generación de otro tipo de instancias, exposiciones en escuelas,
talleres de enseñanza de tejido por parte de las mujeres en otros espacios. Este listado no tiene que ver tanto con lo que podemos producir, sino con entender el trasfondo que el tiempo de la academia es excedido por el tiempo puesto en la construcción de conocimiento desde otro lugar. Y eso, para nosotros, investigadores de CONICET, puede configurarse como un nudo. Construir desde el encuentro y desde la continuidad del trabajo por fuera. Construir desde el encuentro y desde la continuidad del trabajo por fuera de las formas y las exigencias de las instituciones es conflictivo y requiere un constante aceitar entre tiempo y práctica. Claudia Corol nos dice: la rapidez tiene patas cortas porque lo que se logra comprimiendo los tiempos del debate es raquitizar. Y esto se ha transformado, de cierta forma, esta frase digo, en una importante herramienta para parar y pensar. ¿Corresponde decir algo sobre esto? ¿Quiénes dicen? ¿Por qué? ¿Para quiénes? También deriva de este título, ¿sí?, la importancia de ubicarnos como sujetos, de pensar qué forma y papel tiene el campo. En mi caso, acá tampoco nos pusimos de acuerdo, quiero decir. En mi caso particular, y siguiendo los aportes de Kat, me interesa traer la idea de un campo que precede y que antecede y se configura como momento dialógico entre y con los actores. Es un campo que a la vez facilita la construcción del conocimiento, funciona como ruptura, fisura en la construcción del conocimiento. Me interesa por último, o al menos para ir direccionando este convite hacia el final, poder pensar como geógrafa. ¿Dónde estoy parada cuando llevo adelante esta investigación? ¿Cuántos trayectos identifico? En ese sentido, me parece central el ejercicio de los entramados, la reconstrucción de lugares, los pactos establecidos, la ubicación en términos de obligaciones, en términos de lazos de solidaridad y afectividad, en términos de respeto. Es por ello que recupero un texto que es de los compas de Córdoba, ¿sí?, de Cardinalis, de hace unos años, creo que 2013, sobre el trabajo de campo. El campo atraviesa al mismo investigador. Es el mismo campo quien sitúa al investigador para realizar situaciones de campo, porque las decisiones del investigador no nadan en el vacío. Ellas están atravesadas por relaciones de poder que lo producen. Para ir cerrando, hasta el momento, ¿qué hay entre el hacer y el decir de mi investigación? Está más que claro que este hacer y este decir refieren exclusivamente a las formalidades de la práctica académica. Es por ello que entre este decir y este hacer se hacen lugar y hacemos lugar a todo aquello que colabora en el proceso de construcción de conocimiento y se comunica desde otros lugares. Surge de la espontaneidad, ocupa espacios, construye muchas veces sin ser tocado por el halo del formalismo y se queda necesariamente ahí, suspendido en otro tiempo. Pienso en el respeto de esos otros tiempos, en la necesidad de dar tiempo a los desilenciamientos, en la urgencia de la reflexividad y en la constante práctica de situarnos en el tejido. Pienso el campo también como un entramado que se hace y deshace con facilidad, que adopta nuevas formas, que se tensiona. Y entre lo que hacemos y decimos, me pregunto, ¿qué otras formas de comunicar son posibles? ¿Cómo coexisten o las hacemos coexistir? Y para cerrar, en un prólogo para Claudia Massín, Paula Jiménez España escribe: escribir y publicar poesía es, sobre todo en las últimas décadas, atentar contra la violencia del mercado discursivo. Revitalizar un lenguaje cuya inercia forzada es a fosilizarse. Reformulo esta idea pensando: ¿de qué formas podemos atentar frente a las exigencias del mercado académico? Gracias.
Le cedo la palabra a la Caro. Bueno, gracias a los cuatro por sus interesantes presentaciones. Bueno, yo fui convidada a hacer unos comentarios. Estamos un poco cortos de tiempo, así que voy a hacer unos muy breves comentarios. Voy a dejar alineadas unas preguntas. Primero por ahí, disculparme porque las hago desde mi muy propio interés, institucionalidad, o sea, las cosas que a mí me interesaron o me atravesaron de las cuestiones que ustedes dijeron. Y después, si les parece, antes que los expositores puedan volver o quieran decir algo sobre lo que yo comenté, voy a abrir la palabra brevemente para que si no pueden responder, al menos se lleven sus intereses, sus preocupaciones y sus preguntas y después queden en contacto, hacemos circular los contactos de los cuatro para debatir con mayor profundidad. Con respecto a lo que nos compartiste, Fran, pensaba que trabajas en un momento deslizás en tu exposición sobre distintas políticas gubernamentales que han generado exclusión, opresión, invisibilización de las comunidades con las que vos trabajas. Y creo que si bien están como identificadas en el campo de la geografía las limitaciones que tiene el espacio público actual, es decir, en términos históricos, quería saber si vos habías en tu investigación pensado sobre estos modelos urbanos presentes, actuales, qué políticas identificas, cómo se han profundizado esas exclusiones y si todavía podemos hablar en algunos casos, que creo que la Ciudad de Buenos Aires es muy paradigmático, de espacios públicos, ¿no? También esta idea de lo público, qué incluye y qué excluye y qué reflexiones haces vos en torno a tus acercamientos. En relación a José Ignacio, me pareció muy interesante, desconocía esta práctica del cruising, lo digo bien, y me hizo acordar un poco de la forma en la que vos lo abordás a la idea de Flaner, de Benjamin y de Debord. Me parece muy interesante también cómo vos le pones ahí una potencia epistémica a pensar espacios móviles, no solamente fijos. Entonces, por ahí saber si tenés un poco de mayor reflexividad epistemológica en torno a esto. Y también me interesa mucho que vos decís que te adscribís a las geografías culturales y no hacia las geografías feministas. Como conozco tu trabajo y he leído algunos de tus artículos, me parece muy interesante cuando vos decís en uno de ellos que hay más como interés político en aunar toda esta serie de discusiones en geografías feministas que verdadera potencia teórica epistemológica. Entonces, por ahí preguntarte que nos explicites un poco más cuál sería la limitación de pensar todo eso como geografía feminista y cuál la potencia, por qué esta insistencia política de tu parte. En relación a Lucas, bueno, Lucas, conozco por suerte tu larga trayectoria en relación a estos temas. Creo, por también ser de Córdoba y se me nota que no lo tono, que ha cambiado últimamente en el gobierno local, en la ciudad de Córdoba sobre todo, ha cambiado el interés de lo patrimonial, lo español, el patrimonio eclesiástico, la idea de la docta, ha empezado a dar paso a otra idea de autenticidad, muy ligada al cordobesismo, a lo popular, ¿no? Y que está teniendo mucho reflejo en las prácticas turísticas y la promoción turística de lo auténtico. Sé que el gobierno de la ciudad ha avanzado en mesas de concertación públicos-privadas con pueblos originarios, en donde discuten ciertas políticas urbanas, incluso de autenticidad, y quería saber cómo evaluabas como una persona de trayectoria estas nuevas modalidades del gobierno municipal, y si crees que no nuestro, porque yo no eso, pero el accionar del campo científico, la visibilización de estas problemáticas ha generado esa presión sobre la política local, y qué potencia y qué limitación tiene eso, porque siempre que entra el Estado es una discusión. Y en relación a Pilar, me siento muy interpelada por tu dilema ético sobre qué publicar. Yo trabajo con colectivos, con organizaciones políticas de las que he podido ser parte incluso de reuniones
con representantes políticos de alto rango y me he sentido muy comprometida sobre esos registros etnográficos, sobre qué digo, qué no digo. Y me ha servido un poco pensar para ese ejercicio por qué esas organizaciones sociales me permiten permanecer, ¿no? O sea, ¿cuál está siendo para ellos el valor de mi permanencia allí? Pero no valor en términos de capital, que también podría ser, porque ha sucedido que a veces la idea del científico, el investigador, sirve como capital para, lo dice la profesora tal. Pero al menos a mí me ha resuelto ciertas cuestiones pensar, bueno, ¿por qué me dejan permanecer? O sea, ¿dónde está ahí esa vinculación que pareciese que sí es recíproca, aunque a veces de los colectivos no es enunciada, entre nosotros y los colectivos? Y también me he preguntado, es decir, bueno, yo me veo como mujer blanca académica, e incluso en tu escrito decías tía de criolla, y quiero saber cómo te dicen ellas. Ellas te ven como una mujer blanca académica, como una criolla, claro, eso, y que nos cuentes también un poco eso. Bueno, gracias por permitirme comentar sus trabajos, y no sé si hay alguna pregunta o comentario de parte del público. ¿Te querés acercar o...? Bueno, parate y proyecta la voz. Bueno, muy interesante. Quería sumar un par de preguntas a la segunda plantearse. Por un lado, preguntarles cuáles son las demandas de la gente, de los sujetos con las que trabajan, porque también me preguntaba en qué sentido o qué pretensiones tenemos los que trabajamos con las comunidades, porque por ahí hay una pretensión de que se visibilice, que vamos menos en línea con lo que preguntaba Pilar, se visibilice a partir de un paper o de una comunicación científica, y por ahí no hay una demanda por parte de la comunidad, o los lenguajes de comunicación pasan por otro lado. Entonces, pensaba dos cuestiones. Si lo disruptivo, quizás metodológicamente hablando, es una expectativa propia de que el objeto de investigación pase a ser sujeto de producción de su propio conocimiento, y quizás es una expectativa propia y no de ellos. Y por otro lado también, como para aliviar un poco el peso o la paranoia, decía también, más allá de la expectativa de las comunidades, es que los datos se producen, ¿sí? Están ahí flotando y vamos nosotros a recolectarlo. Entonces me parece que quizás la idea de producción de datos o de información aliviar un poco el proceso de esto de estoy observando, estudiando sujetos, y nos baja un poco las pretensiones de observar o estudiar objetos que más bien son sujetos. ¿Alguien más tiene pregunta? Acá. A mí me gustaría saber un poco de los fuerte, Fuerte. Sí, así. Se escucha atrás. Sobre la relación, ¿qué les impactó a ustedes al introducirse en la comunidad originarias, al hacer el trabajo, digamos, tanto ella como lo que es la producción como medio para subsistencia de ellos, como él para ver la situación como movimiento aborigen dentro de nuestra sociedad? O sea, ¿qué lo movilizó a centrarse en la investigación? ¿Alguna pregunta más? ¿Un comentario? Un minuto. ¿Un minuto cada uno? Eran 10. Un minuto cada uno. No, 2:30. Silenciar. Bien, entonces,
Bueno, gracias Caro por comentarnos, por presentarnos. ¿Qué es? La criolla es una especie de categoría nativa de la comunidad COM, al menos con los santafesinos que no somos efectivamente o no nos autopercibimos indígenas. Entonces, es muy interesante porque donde están situados comparten barrio, digamos, o espacio físico, no es como en otros casos como en Rosario que están nucleados. Todas las comunidades COM, o sea, se encuentran más físicamente, sí, nucleadas sería, sino que acá comparten espacio de barrio con gente que no es indígena. Entonces, una forma de nombrarlos o de hacerles saber que son un otro es nombrarlos criollos. Y a nosotras, particularmente a las chicas con las que habíamos empezado con las que me integré al inicio en 2018, nos llamaron criollas desde ese entonces. Incluso el chiste es, te voy a conseguir un novio COM. O sea, haciendo esa marcación tipo, vos sos blanca, criolla, yo te voy a conseguir. Bueno, digo, esa otredad es constante. Después, en términos de qué demandan las sujetas y respecto a la producción de datos, me parece que es interesante, y sobre todo para el trabajo con pueblos originarios, la posibilidad de contar con datos, ¿sí?, que no son censales y que en este caso tienen que ver con datos muy específicos, desagregados sobre particularmente cómo se compone la comunidad, facilita que puedan llevar adelante un montón de trámites. Entonces, en ese sentido, concuerdo con que la producción de datos y esos datos sean socializados hacia el interior de la comunidad, más allá de la cooperativa, que es una partecita pequeña de la comunidad, colabora. Y ahí también colaboran otras cuestiones que por eso cuando pienso en la investigación con las mujeres de la cooperativa me pregunto en qué sentido lo que estoy produciendo les puede ser útil a ellas, y pienso en problemáticas que ellas hayan identificado, ¿sí? Por ejemplo, las desigualdades de desplazamiento, ¿sí?, en el enclave urbano, ¿sí?, ya que tienen que, no sé, caminar 20 cuadras sin acceso a servicios públicos para poder salir a comercializar sus productos. Entonces, ese tipo de demandas puntuales me llevan a poder pensar, ¿sí?, o a trabajar en conjunto posibles estrategias para que eso sea más fácil, ¿sí?, para amortiguar en cierta medida o reducir esa desigualdad. ¿Y qué me movilizó a mí a centrarme en esa investigación? Bueno, yo venía trabajando con la comunidad y en ese trabajo con la comunidad me incorporo a este grupo que solo trabajaba con mujeres artesanas, entonces vivía una especie de doble realidad. Una cosa era hablar con el cacique y trabajar con gente de la iglesia evangélica, de la comunidad y con las mujeres en ese entorno de comunidad donde sí había mujeres y varones, y otra cosa era reunirme específicamente con las mujeres donde se hacían visible otro tipo de desigualdades, ¿sí?, la carga en torno a la división de tareas, los tiempos, las posibilidades de desplazarse con y sin hijos. Entonces, en ese sentido, mi viraje, que en una primera instancia era hacia la comunidad, se focalizó específicamente en la cooperativa de artesanas, que son aproximadamente 60 mujeres. Bueno, yo voy a responder la pregunta de las demandas y esto que nos movilizó. Por ahí, justamente la idea de la demanda de la antropología por demanda era uno de los cierres, algunos llaman geografía por demanda, lo traen de Rita Segato. Creo que está bueno distinguir demanda de interpelaciones en función de las relaciones de poder que hay, en mi caso, con cada comunidad, ¿no? En esta presentación me forcé para intentar pensar que hay un nosotros colectivo que se construye a partir de esa afectividad, que genera una situación de equivalencia por el acompañamiento. En ese sentido no hay demanda, en ese sentido hay un trabajo colectivo que aparece a partir de lo que algunos antropólogos llaman la doble reflexividad. En ese caso, ¿cuál es el trabajo que surge a partir de eso? Eso va a depender del vínculo con cada comunidad. No significa que no haya interpelaciones
porque también está en esa relación del poder con el sujeto académico que soy yo y que lo represento con algunas comunidades. Por ejemplo, en algunas comunidades donde lo importante era marcarse como indígena, como mostré en la primera parte, era pensar en buscar juntos o en construir juntos metodologías, materiales y métodos. Por ejemplo, cartografías, ¿no? Construir, no solamente mapear, sino construir los dispositivos. Aprender a mapear también, ¿no? En algunos momentos demandaban ese carácter transferencista de la extensión. El acceso al archivo siempre fue un trabajo que en el caso de las comunidades indígenas, sobre todo de la ciudad, se preguntan porque quienes podemos acceder a partir de notas, etcétera, somos quienes venimos de la universidad, pero en el caso de las comunidades, en los archivos históricos, sobre todo el archivo histórico provincial, muy fuerte en Córdoba, se ubican muchos registros sobre la constancia de las tierras pasadas que son útiles para el litigio. En el caso mío, por ejemplo, mi trabajo postdoctoral lo formé a partir del diálogo con dos referentes indígenas, a partir de construir con ellos y ellas cuáles son las necesidades que había respecto del archivo, justamente porque era el trabajo. Y hay otro trabajo que me parece interesante, que es, también hay interpelación, en realidad hay una necesidad en algunas comunidades de que las personas que estamos en el marco de la geografía y la antropología democratizamos las formas de entendimiento. Últimamente estoy trabajando con un concepto que es el de equivocación controlada de Viverio Castro, o equívoco, donde intentamos pensar en algunos conflictos, litigios, cuáles son aquellos significantes que están operando en un conflicto y de qué manera pueden ser traducibles esos significantes a las otras partes interétnicas. Entonces, lo que hacemos es intentar trabajar en la construcción colectiva de esos marcos de entendimiento, que son siempre los que dan estos conflictos ontológicos que dicen algunos, etc. Bueno, ese era uno. En el caso de la demanda, en el caso de un espacio metropolitano surgió todo el tiempo la demanda, porque la verdad que es casi inexistente una historia local de la diversidad sexual en espacios como Bahía Blanca. La verdad que eso se notó desde el primer momento en la recopilación de información. Entonces, en cada momento de conversación, tanto con varones como con mujeres, surgió el tema de esto me encanta, por favor cuando lo termines hacémelo llegar. De hecho estoy en ese trabajo de edición de un libro más de divulgación para quienes construyeron colectivamente este trabajo, y la verdad que sí, porque en los espacios no metropolitanos no se cuenta la historia no heterosexual de la noche, de esos espacios como más prohibidos, a pesar de que todo el mundo sabe que están. Y fue una demanda que tuve atrás todo el tiempo y que, bueno, mantenía el fuego de la tesis encendido. Eso por un lado. Y por otro lado, en cuanto al encuadre dentro de la geografía cultural, si bien aparece el feminismo en la tesis porque las lesbianas son sujetos importantes, principales de la tesis, sí me pareció importante reparar en las obras fundantes de la geografía de las sexualidades como campo. Y en las obras fundantes aparece esta tensión todo el tiempo con la geografía feminista, a pesar de que hay colegas acá presentes de que toman la geografía de las sexualidades como parte de la geografía feminista. Las obras fundantes de la geografía de las sexualidades marcan esa tensión que yo viví en el campo, y también obras como la que traigo acá, que ya habla de las dificultades en el entendimiento entre el movimiento feminista y el movimiento LGTB, cuando era la década del 80, con Jauregui, antes también. Entonces me pareció interesante, no solo porque lo cultural tiene esa potencia teórica metodológica, sino también
para permitir más matices y también para respetar las voces de los entrevistados. Muchos entrevistados me decían que no se autoidentificaban como feministas. Entonces, también había una reflexividad de quien estaba en el campo que me estaba interpelando en esa caja de herramientas. Me queda 0 minutos. Trato de ser rápido. Bueno, gracias, Caro, por las preguntas. Me preguntabas por la situación actual y creo que es un buen ejemplo para reforzar algo que quizás no llegué a decir, que es que nunca se puede pensar aisladamente el género, o en este caso, por ejemplo, el cisexismo como opresión, sino que siempre se va a cruzar con otras variables de las personas. Entonces, bueno, respondo un caso por vez porque si no es mucho. Pero entonces se ve, por ejemplo, entre personas trans, travestis, no binarias, en los últimos años que surgen ciertas políticas como la ley de identidad de género, emergen trayectorias, como que se empieza a diversificar las trayectorias según, por ejemplo, quienes gozamos de la blanquitud o cuestiones de origen migratorio, de clase social. Entonces, por ejemplo, y también se ve como experiencias distintas entre feminidades y masculinidades trans. Entonces, entre feminidades trans se ve... quienes han escuchado, por ejemplo, historias del Archivo de la Memoria Trans, han escuchado historias de los 80, los 90, hay historias como muy claras de una abyección muy absoluta, y que hoy en día hay muchas trayectorias que van por otro lado, pero también algunas de mis entrevistadas, por ejemplo, yo la fui a visitar a su pensión y yo estaba escuchando su historia y pensaba, esta historia la estoy escuchando en 2020 y pico, y podría haber sido en el 93 la historia, porque era una persona migrante peruana, racializada, de sectores populares, trabajadora sexual de calle. Entonces lo que se termina viendo entre feminidades trans es, en verdad en ambos casos, lo que se ve como que sigue como barrera es la persecución policial. Entonces como hay una parte del activismo travesti de mujeres trans que se ha insertado más en organizaciones por los derechos de las trabajadoras sexuales, ¿no? y de la lucha contra la persecución policial del trabajo sexual de modalidad calle. Y entre masculinidades trans es algo que antes no se hablaba y se empezó a hablar hace pocos años. A veces en los diarios sale alguna historia donde también importa mucho la interseccionalidad, porque en general, ¿qué pasa? Aparece la persecución policial, se extiende la persecución policial hacia masculinidades jóvenes racializadas en general, y que entonces, bueno, muchas masculinidades trans se encuentran en ese cruce de ser masculinidades jóvenes racializadas, o que por los vericuetos de la transición muchos tienen apariencia de ser más jóvenes de lo que son, entonces quizás parecen adolescentes o de 20 y pico y sufren esa persecución policial. Y en el caso de la discapacidad y el espacio público se nota claramente como que todavía hay cuerpos que importan más que otros, y hay muchas cosas para decir, pero lo sintetizo solamente en dos. Una cosa es que todavía cuando se produce ciudad se sigue imaginando cierto cuerpo para esa ciudad, incluso con formas urbanas nuevas que uno podría decir podrían nacer perfectamente accesibles, como las calles estas medio semi-peatonales del microcentro acá en Buenos Aires, que hay varias ciudades en realidad, que son calles donde se iguala como la vereda y la calle y simplemente se separa con unos pilares bajitos, unos volardos, que una persona ciega ya deja de sentir como el cordón de la vereda, no siente ninguna marca como entre lo que sería la vereda y la calle, y puede perfectamente desviarse hacia el centro de la calle, y muchos terminan evitando esas calles. Pero no solo es una cuestión de considerar estos cuerpos y de que a alguien se le ocurra que existen personas que circulan por el espacio de manera diferente. Y acá me parece que es importante recuperar el trabajo de... Algo que me parece curioso es que muchas veces la discapacidad se piensa totalmente despolitizada, y en realidad el campo de los estudios de la discapacidad surge desde perspectivas materialistas históricas, y que en geografía se extienden a perspectivas materialistas históricas geográficas, y que hay varios autores que dicen, bueno, no es solamente pensar que hay un diseño desconsiderado del espacio público como, ups, no se nos ocurrió que hay personas que necesitan X o lo otro, y un ejemplo muy claro es en el subte de la ciudad de Buenos Aires, donde hace unos años, frente a varios amparos, porque hay muy pocas estaciones, no sé si muy pocas, pero no todas las estaciones tienen ascensores o escalera mecánica que funcionen, y ante estos amparos se reformó la ley de tránsito en la ciudad y se dice, bueno, todas las estaciones donde sea practicable tienen que tener medios de elevación de acá a 20 años. Y a una de esas reuniones fue una abogada, que es una usuaria de silla de ruedas, Valeria Fantasía, y ella le miró a los ojos a los que estaban ahí y les dijo, ustedes se dan cuenta de que yo voy a tener 50 años cuando me pueda subir a un subte. Ustedes se dan cuenta que están diciendo a alguien que nace hoy, que recién va a ser adulta
cuando pueda viajar en subte. Y como que decía que no sabían dónde mirar, no sabían dónde meterse, pero firmaron la ley igual. Entonces claramente no era un diseño como de alguien que no sabía, no era una cuestión de concientización, sino una cuestión también de factores económicos. Bueno, mucho más para decir, pero me quedo acá. Así que gracias.